Muy buenas noches, queridos amigos, queridos colegas que nos acompañan en este día, domingo 14 de marzo del 2021, en nuestro programa Hablemos de Homeopatía. Agradecerles el hecho de incluirse en este gran proyecto y el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que tiene que ver con las patogenesias, todas esas manifestaciones, síntomas, sensaciones que tiene nuestro paciente en el momento de realizar la experimentación pura. Y para este tema tenemos a un invitado de lujo desde la hermosa República de Argentina y sin más preámbulo lo presento. Tenemos al doctor Agustín Gabriel Salinas. Él es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires. Él es homeópata graduado en la Escuela Médica Homeopática Argentina. Además, es profesor auxiliar de doctrina en materia médica en la misma institución y es secretario de patogenesias en esta misma escuela. Además, es vicepresidente por Argentina ante la Liga Médica Homeopática Internacional. Es miembro del Comité Internacional de Investigación de la Liga Médica Homeopática Internacional y además, para darle ese plus, esa grandeza a su currículum, también tenemos que es especialista en acupuntura y especialista en fitomedicina. El tema que amablemente nos compartirá el día de hoy es patogenesias en el siglo XXI, una mirada actual al abordaje de la materia médica pura. Doctor Agustín, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. Agradecerle en verdad su disposición para regalarnos esta ponencia el día de hoy. Le cedo el uso de la voz y de la palabra. Bueno, buenas noches. Aquí ya son entradas las buenas noches. Son las 11 de la noche. Ahora siempre son 2 horas normalmente de diferencia, pero tengo entendido que ahora con esto de que han atrasado el horario, ¿no? Son 3 horas. Así que buenas noches. Gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá compartiendo con todos y con todas ustedes. Bueno, el tema de hoy voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, lo más resumido y lo más didáctico posible. Es un tema que da para mucho de hablar, ¿no? Porque es algo que en general en los programas educativos de homeopatía se les suele ver muy de refilón, muy por encima. Y bueno, es un tema fundamental. Es un tema fundamental porque las patogenencias es aquello que constituye nuestra materia médica, es aquello que va a constituir nuestro arsenal terapéutico, ¿sí? Entonces es como la forja donde forjamos nuestras herramientas. Así que bueno, sin más preámbulos, les paso a compartir pantalla. Muy bien. Ahí se ve bien. Sí, se ve perfecto, adelante. Muy bien. Bueno, creo que hay algunos micrófonos ahí que están... Ahí está, perfecto. Bueno, hace un tiempo que me dedico a investigar el tema de las patogenesias, el tema de cómo investigamos nuestros remedios. Y me he dedicado fundamentalmente a investigar, y he leído y trabajado mucho en el protocolo, digamos, que se ha diseñado en la Liga Médica Homeopática Internacional por el Comité de Investigación junto con el Comité Europeo de Homeopatía, ¿sí? Entonces, en este trabajo básicamente me propongo revisar los problemas del método hahnemanniano de patogenesis en la modernidad, es decir, ver qué es lo que está postulado por Hahnemann y cómo podemos seguir aplicándolo, si es posible. Comparar un poco los diferentes métodos, los modernos, con los antiguos, y bueno, qué resultados tienen. Y estoy trabajando ya hace un tiempo en un método de estandarización para los protocolos de patogenesis, es decir, para que podamos darle un tono más científico y que podamos, a través de la estandarización, lograr más calidad
en la reproducibilidad, ¿verdad?, de estos protocolos. Previamente hay un trabajo que yo ya había hecho sobre patogenesias, el cual un poco es la base, o fue el punto de partida de este que vamos a ver hoy. Pero bueno, de alguna forma, hoy vamos a ver un poco todo eso. Por eso traje este trabajo, que es un poco el que resume un poco todo mi trabajo de los últimos 5 años. Para empezar, tenemos que hablar de que nosotros en medicina decimos que la medicina es un arte, ¿sí? O sea, es una técnica, una tecné, más propiamente dicho. ¿Qué significa esto? En sí la medicina no es una ciencia, sino que está basada en conocimientos científicos de diferentes ciencias. Entonces, la técnica es aquello que me permite a mí aplicar de forma práctica aquellos conocimientos teóricos. Es decir, aquellos fenómenos que yo aprendo de aquellos fenómenos de los cuales yo saco conclusiones, bueno, poder elaborar formas de aplicación práctica. Básicamente, se apoya en la episteme, ¿no?, que es el conocimiento, y también en la experiencia, en la empiria, ¿no?, o sea, en lo práctico. Y el objetivo fundamental de toda técnica, de todo arte, es reducir el campo del atijeo, o sea, del azar en la práctica, de forma tal que yo pueda decir, porque yo hago esto de esta forma, entonces el fenómeno en cuestión cambia su curso del curso A al curso B, ¿sí? Es decir, veo un cambio en lo que estoy haciendo. Diferente de si yo no aplicara, en cuyo caso el azar haría que el fenómeno evolucione o progrese de manera aleatoria. Entonces, ¿qué nos dice Hahnemann? Dice que para investigar los efectos de los remedios, a fin de adecuarlos a las dolencias del cuerpo, uno debería confiar lo menos posible en el azar. Es decir, que elaborar una correcta técnica para investigar nuestros remedios es el camino apropiado para reducir el campo del azar y poder hacer nuestra técnica homeopática más precisa y más basada en conocimiento científico y cierto. Esto lo dice en un artículo que se llama Ensayo sobre un principio nuevo para descubrir los poderes curativos de las sustancias medicinales, junto con algunas miradas a los actuales. Es un artículo de 1796 que está en escritos menores. En ese mismo nos va a decir que no le tenemos que prestar atención a la química, es decir, la asistencia de la química no nos va a dar datos de una sustancia para su uso homeopático, nos va a dar un montón de datos, pero no nos va a decir qué efectos es capaz de producir y qué enfermedades puede curar. Tampoco nos va a permitir establecer una conclusión a través de semejanza de los géneros o la semejanza de las especies. Es decir, si todas las rubiáceas, ¿no?, es decir, si esta es una rubiácea y esta es otra rubiácea, bueno, porque esta tiene este síntoma, entonces esta también lo tiene. En sí eso no sería correcto. Tampoco los cambios que sucedan en la parte más externa, en cambios de laboratorio, análisis de laboratorio, ¿no?, en la sangre, tampoco nos va a ayudar inyectar estos medicamentos en las venas de los animales. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy un medicamento a un animal, reacciona diferente que un ser humano. Y pone el ejemplo, por ejemplo, del acónito, de la nuez vómica, donde los cerdos pueden comer grandes cantidades y no les pasa nada, y en cambio el ser humano con un solo grano ya es una dosis fatal. Entonces, basado en esto, es medio, no es confiable, digamos, ¿no? Decir, bueno, voy a experimentar en animales para poder obtener conclusiones ciertas. Entonces, cuando nosotros leemos el organón, ¿no?, en el parágrafo 3, Hahnemann nos dice que el médico ve claramente en la enfermedad, es decir, qué es lo particular para curar en cada caso individual, es decir, el reconocimiento de la enfermedad. Entonces nosotros identificamos en el paciente los síntomas de la enfermedad dinámica. ¿Está bien? El paciente se presenta con un cuadro clínico. Por otro lado, tenemos que percibe claramente lo curativo en las medicinas, o sea, el conocimiento de las fuerzas medicinales. Es decir, que tenemos un remedio similar curativo, el cual también tiene síntomas. Bien, entonces la tarea que tenemos nosotros es no solamente identificar la enfermedad e identificar las propiedades de los remedios, sino que además debe prepararse
y darse una dosis correcta de manera pertinente. ¿Bien? Que esa es la indicación terapéutica del remedio. Es decir, no es lo suficiente, o sea, no es suficiente identificar los síntomas del paciente y los síntomas del remedio, sino que además hay que saber si se corresponden entre sí y de manera, con una dosis que sea adecuada. Entonces, tenemos como un embudo, ¿no? Esto plantea hacer un embudo. Tenemos como todos estos síntomas que tiene el paciente, entre los cuales tenemos que identificar aquellos que son de la verdadera enfermedad y llevarlos a encontrar uno o varios remedios candidatos para ser elegidos. Este embudo es el que nosotros conocemos como repertorio, es el lenguaje repertorial, es la técnica repertorial o el método repertorial, es decir, traducir el lenguaje del paciente, el lenguaje del experimentador, a un lenguaje intermedio para poder encontrar un punto común, para poder unir, ¿bien?, ambas partes. Por otro lado tenemos el método de la clínica homeopática, donde tomamos la historia clínica, donde jerarquizamos los síntomas, donde vemos cuáles son, porque no todos los síntomas que nosotros vamos a ver en un paciente son los que hay que tomar. Y no todos los síntomas que se toman son los que realmente van para repertorizar, porque es la verdadera enfermedad del paciente. ¿Bien? O sea, ustedes saben que hay un montón de síntomas que puede traer una persona, y no todos ellos van a ir al repertorio para elegir un remedio, porque hay que ver el hilo conductor de esa historia clínica. Entonces es un método minucioso de la historia clínica homeopática. Y por otro lado tenemos el método de la materia médica, que debe acercar lo más posible al conocimiento del homeópata el accionar del remedio en cuestión. ¿Bien? Entonces, tanto el método de la clínica, la sintomatología, la enfermedad del paciente, como el método de la materia médica, la sintomatología del experimentador, y por lo tanto el resultado, ¿no?, la materia médica pura, se encuentran en este lenguaje repertorial. ¿Bien? Entonces el objetivo de ambos debe ser producir, ¿ok?, producir un cuerpo escrito, digamos, en lenguaje repertorial, y ahí es donde podemos obrar, y ahí es donde se encuentra la ley de similitud, ¿verdad? Porque yo puedo llevar dos cuadros a un mismo lenguaje. Hoy nos vamos a meter con el método de la materia médica. Bien, como les había dicho al principio, en el año 2014, la Liga Médica Homeopática Internacional y el Consejo Europeo de Homeopatía lanzaron estas guías de patogénesis, en las cuales de alguna manera estaban todos los tips y las formas ideales para poder elaborar un protocolo de patogénesis y poder experimentar nuevos remedios. El cual yo estudié a la luz de Organon, sexta edición, que es el libro que nos dirige, ¿no?, por supuesto. Y en base a eso me encontré con algunos problemas. Por ejemplo, fíjense que en la primera parte hay un cuadro comparativo entre la fase 0 y la fase 1 de la experimentación alopática, digamos, o de la experimentación de la medicina convencional, versus lo que se hace en la patogénesis. Ustedes fíjense que aparece el tema este, ¿no? Voluntarios sanos, nunca pacientes. Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué es un voluntario sano? ¿Y qué sería, o qué sucedería si el voluntario no fuera sano? ¿No? Porque, bueno, ustedes saben muy bien que para dentro de lo que es el parámetro de la homeopatía, de alguna forma, miasmáticamente, todos estamos de alguna forma más o menos enfermos, ¿bien? Todos tenemos más o menos síntomas, entonces sanos prácticamente diríamos que no existen personas sanas por completo, ¿verdad? Después, fíjense que compara y dice que se da una microdosis repetida hasta que aparezcan síntomas. Y esto también es un tema, porque decir que nosotros experimentamos solo de esta manera deja como un costado toda una temática que tiene que ver con la dosificación y la forma de administración, que puede ser variable porque yo puedo querer saber diferentes cosas de una misma sustancia, y eso está explícito y eso está escrito en el Organon. Después, en el cuadro sigue avanzando esto, y
Dice que la idea es investigar el potencial terapéutico de una sustancia sin fases experimentales subsecuentes. Lo cual yo creo que no es tan así. ¿Por qué? Porque Hahnemann habla de la reexperimentación. ¿Qué es la reexperimentación? Experimenta una sustancia con 10 personas. Al año siguiente vuelve a experimentar la misma sustancia con otras 10 personas. Y la reexperimentación es súper importante en la doctrina hahnemanniana, porque es lo que nos permite llegar al conocimiento completo de los efectos de una sustancia. Ese es uno de los problemas que tienen hoy en día las patogenesias modernas. Se experimentan una vez y enseguida se lanzan a los repertorios digitales para que estén aptas para la prescripción. Y muchas veces son patogenesias que carecen de información suficiente. Las guías estas que se hicieron entre la Liga Médica y el Consejo Europeo tienen el propósito de cumplir con los estándares reguladores y científicos. Y ahí hay toda una temática, y ahí hay todo un tema epistemológico, porque nuestro paradigma dentro de la homeopatía, el paradigma vitalista de la homeopatía, no coincide con el paradigma mecanicista de la medicina convencional. Entonces, cumplir con los estándares reguladores y científicos puede ser un tema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso puede ser un tema? Porque fíjense que dice que estas guías han sido deliberadamente alineadas con los requerimientos del ECH, GCP, las pautas éticas internacionales, el reporte de Belmont, las guías IOMS, la declaración de Helsinki. Eso es todo un tema. Porque si son deliberadamente alineados con los requerimientos de un paradigma, entonces no nos sirven para investigar dentro de nuestro paradigma. Y si hacemos las cosas acorde a lo que debe ser según nuestro paradigma, entonces nos perdemos o no logramos convencer o no logramos mostrar a la otra persona de que lo que estamos haciendo tiene base científica. Entonces, el problema es ese, querer demostrar algo de un paradigma con las reglas de otro. Fíjense. En el reporte de Belmont, fíjense que hay límites definidos entre investigación y práctica. ¿Sí? La práctica es una intervención diseñada para mejorar el bienestar de un individuo. Y el resultado tiene que ser una expectativa de éxito razonable. Mientras que la investigación es una actividad diseñada para evaluar una hipótesis y contribuye a la sabiduría, al conocimiento generalizado y permite extraer una conclusión. Esto está en el reporte de Belmont. Pero fíjense que en homeopatía eso no es tan así. Porque en homeopatía ustedes tienen los famosos síntomas agregados de la clínica, que son síntomas que se ven curados en pacientes a quienes se les da un remedio y que ese síntoma no está cubierto por ese remedio. Entonces, como yo tengo varios casos así, puedo decir, bueno, evidentemente, a este remedio hay que agregarlo en este síntoma, porque evidentemente si lo puede curar es porque lo puede producir, entonces corresponde agregarlo. Y ahí vemos cómo la práctica y la investigación se cruzan. Entonces no hay unos límites tan claros dentro del paradigma de la homeopatía. Por otro lado, vamos a investigar el tema de la asociación, de la declaración de Helsinki, ¿no? Y fíjense que entramos en otro problema acá. Porque dice que primero hay que experimentar en animales antes de poder experimentar con seres humanos. Y ustedes saben muy bien que Hahnemann dice que en los animales difieren mucho de nosotros. Entonces dice esto justamente, que un cerdo tolera sin prejuicios una gran cantidad de nuez vómica, y sin embargo con 15 granos han muerto seres humanos. Entonces evidentemente, administrarles la medicación a animales no nos dice nada. Entonces, como ven, no es posible alinear deliberadamente nuestros principios científicos con las guías internacionales de la alopatía, del paradigma mecanicista de la alopatía. Entonces tenemos que mirar hacia adentro y elaborar nuestras propias guías. Debemos elaborar nuestros propios métodos y alinearlos con nuestro propio paradigma. De hecho, en este momento estoy trabajando junto con
con colegas dentro de la liga, ya hemos establecido un código de ética para la liga, y ahora estamos trabajando en el código de ética en tanto investigación, justamente porque estas guías no se adecúan a la ética de nuestra investigación, que se basa en principios diferentes. Nosotros, como ustedes saben, la experimentación en el hombre sano es uno de los pilares fundamentales de la homeopatía. ¿Sí? Entonces, nosotros experimentamos en personas sanas para poder extraer los síntomas. No hay una investigación animal previa. Entonces, la ética tiene que basarse en cómo uno experimenta. ¿Está bien? Entonces, nuestro método de investigación está basado en un principio sólido que ya fue comprobado por la experiencia, y sobre él empezamos a construir. Y ese principio es la ley de similitud, que lo similar cura lo similar. Entonces, ¿cómo yo sé que algo es similar a algo? ¿Sí? Como vimos en la filmina más atrás. Porque si yo tengo un cuadro clínico de un paciente y tengo un cuadro de síntomas, un cuadro clínico generado por una sustancia, y ambos cuadros los puedo traducir a un lenguaje común repertorial, es ahí en esa interfaz, el repertorio es la interfaz donde sucede la similitud. Y entonces Hahnemann nos dice, en el organón ahora, no se puede conocer por ninguna especulación ingeniosa a priori ni el olor, ni el gusto, la apariencia de la droga, ni mediante el análisis químico. ¿Sí? Entonces, si yo quiero averiguar los puros y peculiares poderes medicinales, no lo puedo hacer de esta forma. La única forma es a través de la experimentación en el hombre sano, a través de las patogenesis. Por eso las patogenesias son algo fundamental. ¿Sí? Yo formo equipos de patogenesia, formo directores de patogenesia, entreno grupos, coordino, he coordinado diferentes patogenesias, he experimentado en mí mismo, y es algo fundamental eso. Bien, entonces, ¿qué sucede con las patogenesias? Fíjense, me puse a investigar todas las patogenesias, desde las primeras que se hicieron, hace 200 años, 200 y pico de años, hasta las últimas. Fíjense que hay un trabajo muy interesante hecho por todos estos colegas, ¿sí? Un trabajo muy arduo, donde se hizo una revisión sistemática de la calidad de las patogenesias que se publicaron entre 1945 y 1995. Es decir, se analizó la calidad de patogenesias durante 50 años. Y es un trabajo muy interesante. ¿Y cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron? Que eran de una calidad metodológica baja, en general. Hay una alta incidencia de efectos patogenéticos en publicaciones y voluntarios, pero realmente hay muchas fallas en esto. Como que sí, se publicaron muchos efectos y demás, pero muchos de ellos podrían no ser correctos debido a la pobreza metodológica de estas patogénesis. Hay varias cosas que están haciendo ahora, ¿no? Entonces, un poco traerles qué es lo que se está haciendo ahora en lo que es patogenesis. Están ahora un poco de moda estas patogenesias llamadas C4, ¿sí? Estas patogenesias C4 ya las vamos a ver más adelante, el método, pero ustedes saben muy bien que antes de empezar a diluir un medicamento, se hacen 3 trituraciones. Lo que propone estas patogenesias es que pueden aparecer síntomas durante las 3 fases de trituración, y que el experimentador tiene que entrar en contacto con la trituración de la sustancia, ¿bien? Y propone que además, si se hace una 4ª trituración, se logra un nivel más profundo de conocimiento de la sustancia. Eso en parte podría ser cierto, porque bueno, ustedes saben que la olfacción es un método de administración de un medicamento, y bueno, eso podría explicar por qué el que tritura, digamos, de una forma experimenta el medicamento. Pero lo que a lo mejor no es tan correcto, lo que a lo mejor habría que realmente chequear, y lo que realmente o lo que uno podría preguntarse es si eso basta, si basta solo con sentarse a triturar durante un par de horas para poder experimentar los síntomas de la patogenesis, del remedio,
o si realmente hay que hacer un protocolo más extenso, ¿no? Por otro lado, se hizo un trabajo muy interesante, esto se lo traigo como curiosidad, ¿no? Porque a veces las sustancias que se eligen sin tener en cuenta muchas cuestiones doctrinarias y filosóficas de la homeopatía. Hay un trabajo súper interesante del doctor Ashley Ross de Sudáfrica, Todd Rowe y Peter Smith de Estados Unidos, en el cual se analizaron 18 patogenesias con diferentes partes de cerdo. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de los últimos años hubo grupos que fueron haciendo patogenesias, por ejemplo, de la tiroides del cerdo, del hígado del cerdo, de diferentes partes del cerdo. No en equipo, sino que a lo mejor un grupo se juntaba y publicó un trabajo sobre el hígado, otro grupo que nada que ver publicaba sobre la tiroides y así. Entonces lo que se hizo fue una revisión. Y lo que se encontró para la curiosidad, o para la sorpresa, es que muchos síntomas de las diferentes patogenesias eran compartidos, sugiriendo que no importa de qué parte del cerdo se tome, la patogenesia en realidad es del cerdo. Es decir, que todos esas patogenesias que se hicieron por separado de diferentes partes, en definitiva, contienen la identidad de la sustancia cerdo. Y eso, bueno, eso es todo un tema que podríamos hablar, de acá podríamos desglosar 10 horas más y hablar del tema de la sustancia simple del que habla Ken, ¿no? Es decir, de la identidad de la sustancia de la cual estamos dinamizando. Pero bueno, digo, cuando uno elige la sustancia, tiene que tener en cuenta también esas cosas para elegir. Y también me fui a ver las sustancias antiguas, ¿no? Las que podemos encontrar en libros como Allen o como Hering. Y remedios grandes, ¿no? Robinia pseudacacia, ustedes saben que es un remedio grande, es un remedio interesante. Se parece mucho a Veratrum en algunas cosas, ¿no? Tiene muchos síntomas. Quizás no es tan conocido, no es tan famoso, pero tiene muchos síntomas. Ustedes fíjense de qué está hecha la patogenesia. Por ejemplo, acá hay reportes de efectos por masticar la corteza. Por otro lado, 40 gotas de tintura madre. ¿Sí? Entonces ustedes fíjense que ninguno de estos efectos que se reportaron, o ninguna de estas fuentes de la cual se extrajeron síntomas, está la Robinia dinamizada, como debería ser acorde a la ordenanza de extradición. Otro es mancinela, que también es otro remedio que no es tan famoso, pero tiene varios síntomas. Fíjense que se han reportado efectos o se han extraído síntomas porque alguien ha experimentado esos mismos excavando en las raíces del árbol, y eso le generó síntomas, esos síntomas fueron volcados a la materia médica pura. O personas que durmieron la siesta un par de horas abajo del árbol y experimentaron efectos, y esos fueron volcados. Entonces fíjense que la fuente de los síntomas no es tan confiable. La fuente de los síntomas no es de una dinamización, de una sustancia dinamizada. Y les traje estos casos porque son poco conocidos, pero si ustedes ven remedios grandes policrestos, van a encontrar también este tipo de síntomas, los cuales no están mal, porque ustedes saben que las materias médicas puras se componen no solamente de los síntomas despertados por la sustancia dinamizada dada a un experimentador, sino también por los efectos toxicológicos de esa sustancia. Entonces, es un conjunto, pero si me falta la parte más importante, que es la dinamización de la sustancia, me quedo como a medias en el conocimiento. ¿Está bien? Por supuesto que después los grandes policrestos y los grandes remedios que se han usado siempre, la experiencia misma los ha ido confirmando. Entonces, como que de alguna forma nos quedamos tranquilos de que sabemos que, por más que haya algunas imprecisiones, pero sirven. Pero al momento de querer comunicar, nosotros tenemos que tener una forma estandarizada de presentar nuestro arsenal terapéutico, una forma estandarizada de presentar nuestros protocolos de patogenesia. ¿Sí?
Bueno, tenemos varios, ¿no? La Staphylococcus, que es un remedio que no tiene tantos síntomas, es el cangrejo fluvial. Fíjense que la mayoría son por haber comido el cangrejo, o alguna sopa o algo de eso. Entonces, como les decía, bueno, vamos a ver un poco, hablando de patogenesia moderna, que es lo último que se está haciendo, es esto de la patogenesia C4. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es, se tritura la sustancia, y a medida que se va triturando, lo que se supone es que uno va descubriendo niveles más profundos. Lo último que se está haciendo es esto de la patogenesia. Se dice que digamos, la primera trituración va a hablar más de lo físico, después de lo emocional, y después se llega finalmente en la cuarta trituración a lo más espiritual. Bien, la hipótesis es interesante, pero el problema es que se da por sentado que hacer un protocolo C4 y tomar los resultados como ciertos, eso es lo que nos hace un poco a veces tambalear, porque nosotros tendríamos que tener un grupo control que haga la patogenesia de la misma sustancia de la manera tradicional. ¿Para qué? Para poder comparar y ver si el resultado del grupo control es igual al de este nuevo método que estoy queriendo descubrir. Todas estas cuestiones son las que he tenido en cuenta para diseñar lo que yo he llamado el protocolo de patogenesis, ¿sí? La guía para el armado del protocolo de patogenesis, la cual les voy a compartir un adelanto al final de la charla. Se han hecho trabajos muy interesantes, ¿no? Donde se ha diluido se ha hecho una preparación, ¿sí? Una dilución a partir de la tercera trituración y otra a partir de la cuarta trituración. Y se ha hecho un análisis espectroscópico. Y aparentemente hay diferencias significativas. Pero ¿cuál es el problema de vuelta? ¿Sí? Que estamos mirando parámetros de la química. Entonces, este trabajo hubiera sido mucho más enriquecido si a la sustancia dinamizada convencionalmente con las 3 trituraciones se lo hubiera experimentado en un grupo de experimentadores, a la vez que en otro grupo se realizaba la experimentación con la sustancia preparada a partir de la cuarta trituración. ¿Sí? Entonces, como que, ¿qué pasa? No podemos conocer los verdaderos poderes medicinales por la química, por el análisis químico, ni el gusto, ni el olor, ni demás. Entonces siempre es como que le falta algo para poder constituirse como un conocimiento cierto que tenga coherencia con lo que se viene hablando de homeopatía, porque ahí está el punto. La idea de la estandarización es ganar coherencia y rigurosidad, que nos permita defendernos de los ataques. Ustedes saben muy bien, estamos trabajando muy arduamente desde la Liga, porque hay muchos países, Estados Unidos, España, donde la homeopatía está muy atacada. En España están debatiendo si la homeopatía ha de ser prohibida o no en los parlamentos. Entonces eso es algo muy fuerte. ¿Y por qué? Porque justamente hay incongruencias a nivel científico y hay dificultades para probar cosas. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas sin tener una guía estandarizada. Finalmente, bueno, se han hecho patogenencias por meditación, las cuales, bueno, tienen todo un tema, ¿no? Porque en esta patogenesis la información es intuida o canalizada por un grupo que se sienta alrededor de la sustancia y entra en un estado de meditación. Bien, yo siempre digo que uno tiene que tener siempre la mente abierta y nunca, como buen científico, como cuando uno tiene un espíritu científico, uno nunca tiene que descartar las cosas. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Tenemos que probarlas, tenemos que partir desde bases sólidas. Y la base sólida que tenemos por ahora es la doctrina que Hahnemann nos legó en su Organon sexta edición. Entonces, bueno, dice todo un protocolo un poco, digamos, los protocolos están, pero están como explicados de una manera muy abierta, entonces como que no hay cuestiones precisas. Bueno, y aparte se involucran palabras, ¿no? Como chakras, nivel astral bajo, nivel emocional bajo, pensamiento, ¿no? Como cosas que, energías del remedio, ¿no? Como cosas que
uno de alguna manera, por estar dentro de la homeopatía, intuye que hay otra cosa, que estamos rascando, ¿no? Como algo medio misterioso muchas veces en los efectos de los remedios, pero no por eso tenemos que caer, ¿sí?, en la trampa, ¿no?, o en el afán de querer conocer y por eso perder de vista nuestras bases doctrinarias sólidas. Bien, nuestro lenguaje, nuestro paradigma, aquello que nos da consistencia científica y técnica. Bien. Entonces, les traigo una pequeña muestra de un trabajo que he estado haciendo durante los últimos años, el cual es una guía ya no para hacer una patogénesis, como es la guía de la liga, ¿sí? Porque en esas guías de la liga es una guía para realizar una patogénesis, pero dentro de esa guía hay como varios ítems, ¿no? Y como hay varias opciones, entonces eso sí o sí termina en que las diferentes patogénesis que se hacen no siguen una estandarización. Porque si yo en vez de elegir la opción A elijo la opción B, la voy a presentar de una forma y otra persona la va a presentar de otra. Entonces nunca va a haber dos patogénesis presentadas de la misma manera. Entonces, estas guías son para el armado de protocolos de patogénesis. Es decir, para que aquel que abreve estas guías pueda sentarse y armar un protocolo en base a qué es lo que quiere saber, a qué es lo que quiere investigar, pero sin perder las directrices fundamentales de los principios de la doctrina homeopática. Porque este protocolo respeta el paradigma de la homeopatía. Propone diferentes grados de complejidad en el armado de protocolos. Contempla el tema de los experimentadores sanos versus los experimentadores enfermos. Vamos a hablar un poco del tema del placebo, ¿sí? Que eso es muy importante y es algo que se ha discutido mucho. Y el objetivo fundamental es la estandarización de los estudios, para favorecer la reproducibilidad y la repetitividad. Que no importa quiénes lo hagan, cuando veamos dos patogénesis, veamos que están ordenadas de la misma forma. Por más que sean con experimentadores diferentes, con objetivos diferentes, buscando conocer cosas diferentes, pero presentados de manera similar, de manera igual. Entonces, estas guías tienen un alcance amplio, ¿no? Porque, en primer lugar, bueno, es para todo médico homeópata que desee llevar a cabo una patogénesis. También para todo farmacéutico que desee colaborar e instruirse en el preparado de remedios, para aquellos docentes que desean repasar conceptos de repertorio, de clínica, de doctrina y de materia médica, porque hablar de patogénesis o estudiar patogénesis es estudiar todos estos conceptos, es estudiar el repertorio, es estudiar la clínica, es estudiar la doctrina un montón, es estudiar la misma materia médica. Y para cualquier profesional, en realidad, que quiere informarse acerca del método científico homeopático. ¿Está bien? No se olviden que Hahnemann, en el parágrafo 141, habla de los beneficios de la experimentación en el hombre sano. O sea, ser experimentador de sustancias es un beneficio, porque uno de alguna manera va probando diferentes sustancias y de alguna manera la homeopatía siempre, aunque sea un efecto, aunque no sea el remedio de fondo que uno tiene que tomar, el tomar las sustancias de alguna manera fortalece el principio vital, porque lo estimula, lo pone en movimiento. Yo he experimentado en mí mismo varias sustancias, muchísimas. Y les puedo asegurar que esto es cierto. Aparte, sobre todo, favorece el autoconocimiento. Y sobre todo que cuando uno experimenta las sustancias en uno mismo y vive los síntomas fugazmente dentro de uno mismo, uno es capaz de identificarlos en la clínica después. Entonces fortalece la percepción. Entonces vamos a hablar de eso que señalamos al principio, ¿no? El tema de los experimentadores sanos y los experimentadores enfermos. ¿Cuándo un experimentador es sano y cuándo un experimentador es enfermo? Bueno, ¿qué nos dice Hahnemann? Hahnemann dice que si para investigar esto, o sea, los remedios, las patogénesis, ¿no? Los medicamentos son solo administrados a personas enfermas, se podrá observar poco o nada el efecto producido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
Estas alteraciones pueden ser difíciles de detectar en forma comprensible, sobre todo porque se mezclan con los síntomas de la enfermedad natural presente, ¿sí? Y rara vez se pueden observar claramente. Entonces, acá ya tenemos una ventanita de esperanza, ¿no? Porque pasamos de sí o sí hay que experimentar en sujetos sanos a, bueno, a ver, si el sujeto está sano, buenísimo, porque vamos a poder observar todo más claramente. Pero si el sujeto está enfermo, entonces tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Criterios de inclusión. Tenemos que tener en cuenta hacer una historia clínica previa, no una historia clínica convencional, una historia clínica homeopática, donde yo pueda ver en qué estado está su miasma de fondo, su estado miasmático, su estado de enfermedad dinámico, no de estado de enfermedad convencional alopático, ¿no? O clínico, sino su estado realmente dinámico de enfermedad. Y yo voy a tener que observar el movimiento sintomático de ese experimentador utilizando la doctrina. Ya no va a ser tan matemático. Doy un remedio y los síntomas que aparecen los anoto porque son síntomas del remedio. Porque ese paciente ya va a estar medio mezclado. Entonces, todas estas cuestiones son súper importantes. Yo lo estoy hablando así todo como voy pasando de un tema a otro bastante rápido para poder darles toda la información y bueno, y que después puedan procesarla, pero bueno, podemos hablar muchísimo de esto, ¿sí? Se pueden hablar horas y horas de esto. Entonces, para eso tenemos que valernos del conocimiento del organón, principalmente de estos parágrafos, ¿no? Donde hablamos de los efectos de las sustancias de las potencias morfíficas naturales y las potencias morfíficas artificiales. Ustedes recuerdan que Hahnemann nos dice, no todas las potencias morfíficas naturales, ¿sí?, van a desencadenar una enfermedad, sino que eso va a estar sujeto a la disponibilidad, a la susceptibilidad y a la predisposición de la persona, ¿sí? Eso con las potencias naturales. Sin embargo, con las potencias artificiales, que son los remedios, sí o sí la persona va a ser susceptible. ¿Por qué? Porque yo puedo manejar la dosis. A más dosis, más estímulo, tengo la posibilidad, tengo la chance de afectarlo y que empiece a realmente experimentar. ¿Bien? Y tenemos que tener en cuenta la teoría de las enfermedades semejantes y desemejantes. ¿Bien? Entonces, resumiendo un poco esto, ¿no? Ustedes se acuerdan de la teoría de las enfermedades semejantes y desemejantes. Si no, vamos a repasar un poco en este cuadrito. Ustedes saben que, dadas dos enfermedades dinámicas, ¿sí?, está la posibilidad de que esas enfermedades sean semejantes o que sean desemejantes. ¿Está bien? Y dadas esas dos enfermedades dinámicas, sean semejantes o desemejantes, necesariamente hay una que va a ser más fuerte que la otra. Y hay otra que va a ser más débil. ¿Correcto? Entonces, si la enfermedad, si hay dos enfermedades semejantes, la fuerte va a aniquilar a la débil y se va a producir la curación. Esto lo vemos en los consultorios. Curamos por ley de similitud. ¿Por qué? Porque la enfermedad dinámica artificial medicamentosa es más fuerte y además es semejante a la enfermedad dinámica natural, que es la débil. Entonces, dadas dos enfermedades semejantes, la fuerte va a producir la curación. ¿Y qué va a pasar con la débil? Se va a aniquilar. ¿Bien? Ahora, si hay dos enfermedades que son desemejantes, ¿qué pasa con la que es más fuerte? Va a suspender a la que es débil. Suspender no significa erradicar, significa que la va a tapar. Es lo que sucede, por ejemplo, con la alopatía. ¿Sí? La alopatía genera una enfermedad diferente a la que está en el cuerpo, por eso los síntomas se apagan, pero aparece otra enfermedad que es más fuerte y está ahí. Y cuando dejo de medicar, vuelve otra vez la enfermedad. ¿Y qué pasa con la débil? Con la débil, cuando hay dos enfermedades semejantes, la enfermedad débil tiene dos opciones en realidad. Puede ser suspendida o
si la enfermedad de semejante débil es la que está por entrar al organismo, es rechazada por la que es más fuerte. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante cuando yo voy a hacer una patogénesis? Bueno, ahí está, me olvidé mencionar la otra opción, que no la vamos a usar, pero tenemos que ponerla porque es así. ¿Se acuerdan que dos enfermedades de semejantes, si las dos son fuertes, pueden complejizarse? Por eso tenemos casos de pacientes con 2 o 3 miasmas. ¿Bien? Bien, pero eso otra cosa. Tenemos que tener en cuenta por lo siguiente. Porque si yo estoy dando una potencia morbífica, artificial, medicamentosa a un experimentador que tiene una enfermedad dinámica, ese remedio que yo estoy dando para experimentar, si es de semejante, que es lo más probable, va a suspender el miasma crónico. Entonces los síntomas que van a aparecer van a suspender la enfermedad que estaba antes. Entonces, yo tengo que manejar la dosis para asegurarme de que esta suspensión exista. ¿Sí? También tengo que tener en cuenta que si un paciente viene con un síntoma, supongamos deseo de chocolate, y se le pasa al empezar la experimentación, hay dos opciones. O es un síntoma curado, o sea, lo curó el nuevo remedio que está experimentando y entonces lo anotamos como felizmente remedio, efecto producido por el remedio, o es un síntoma que quedó en suspensión y que cuando deje de hacer la experimentación va a volver a aparecer. Bien, entonces, ojo con eso, porque yo voy a empezar a notar síntomas curados por todos lados y de repente no son así, sino que son síntomas que fueron suspendidos. Y después puede pasar esto de que hay sustancias que supuestamente no generan síntomas. ¿Por qué no generan síntomas? Porque esa sustancia que yo di fue rechazada por el organismo porque en el organismo la enfermedad crónica que ya tiene el experimentador no la deja entrar. Entonces ahí está lo del manejo de la dosis. Tengo que darle más dosis hasta lograr suspenderla para poder realmente experimentar algo. Entonces la historia clínica de la patogenesia tiene que registrar el estado dinámico previo. ¿Sí? Tiene que corroborar que los síntomas nuevos no sean síntomas que el experimentador haya tenido en algún momento de su historia. Hay que comparar el cuadro completo dinámico en todo momento con los síntomas nuevos, curados, etc. ¿Está bien? Entonces, también hay que generar conciencia en qué es lo que tenemos que observar. ¿Y qué hacemos con la patogenesia? ¿Hacemos con placebo o sin placebo? Bueno, hay diferentes trabajos científicos, un montón, ¿sí? Que hablan del doble ciego y que dicen que hay que usar placebo para grupo control, muchos trabajos, muchísimos trabajos. ¿Está bien? Pero también tenemos muchos trabajos que dicen que el placebo no es tan necesario. Y muchas veces hay todo un tema, o se ha investigado mucho el tema de el quantum entanglement, ¿sí? O el enlace cuántico de alguna forma. Resumido, se han observado en muchas partes del mundo, en muchos experimentadores, que experimentadores con placebo experimentan síntomas como si fueran de la patogenesia. Entonces, evidentemente, hay algo pasando más allá de la sustancia que están ingiriendo que hace que los síntomas aparezcan también en el placebo. Y si esto llega a ser así, y yo digo, bueno, no, si este síntoma aparece en el placebo, entonces lo voy a tachar de todos los otros, porque es un síntoma que no tiene valor. Probablemente pueda estar perdiéndome un síntoma re interesante. Entonces, hay muchos que dicen que es mejor dar a todos en la sustancia y listo, para evitar este tipo de confusiones. ¿Sí? ¿Y yo qué digo? Yo digo lo que dice Hahnemann, que la suma de todos los elementos morbosos que pueden provocar un medicamento recién se completa con numerosas observaciones en muchas constituciones físicas diferentes. Y cuando yo no tengo nada nuevo que observar, entonces ahí ya me puedo quedar tranquilo. Entonces, placebo o no placebo, nuestro método
de reconfirmación es la reexperimentación. El placebo o no placebo no nos va a decir si un síntoma es verdadero, digamos, propiamente de ese remedio o no. ¿Qué es lo que me va a dar la importancia de los síntomas? Experimentarlos una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque los síntomas que son del remedio van a aparecer más seguido, más veces, en más número de personas, y aquellos que no son tan importantes van a aparecer una o dos veces esporádicamente, y bueno, no se van a constituir como el cuerpo de síntomas fundamentales de ese remedio. ¿Se entiende? Bien. Esto es una foto de Legolandia, cuando cumplí mi sueño de viajar a Legolandia en 2017. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo diseñé? Hay un protocolo básico de patogénesis, ¿sí? Que es como el núcleo, es el pie que tenemos firme, parado en nuestra doctrina homeopática. Y de ahí podemos expandir y modificarlo básicamente, modificarlo de forma intermedia y modificarlo de forma compleja. Y cada modificación va dando pasos más lejos, que nos permite llegar más lejos en la investigación dentro de la homeopatía, pero siempre con un pie en lo seguro, en lo que ya sabemos que funciona, en lo que ya tenemos como cierto, comprobado por la experiencia de forma inequívoca, digamos. Entonces, el protocolo básico de patogenesia se rige por los lineamientos del Organon, sexta edición, fundamentalmente. Cuenta con un solo grupo y se toma una sola potencia. No tiene en cuenta el número total de experimentadores y es muy fácil de implementar. Entonces, cuando yo tengo que armar nuevos grupos de patogenesia con gente poco experimentada, la propuesta es que yo pueda usar este protocolo básico, que es muy sencillo de aplicar, rápidamente se puede aplicar y se obtienen resultados interesantes. Y es el grupo control en los grupos más complejos. Me va a servir para poder experimentar cosas más interesantes, ¿no? Dentro de lo que son las modificaciones básicas, bueno, también van a utilizar los lineamientos. Y acá ya me meto un poco más a hilar fino. Entonces, no solamente conocer una sustancia, sino ya empezar a ser consciente y a tomar la decisión de qué cosas quiero comprender de la misma. ¿Sí? Y acá sí es importante el número de experimentadores. ¿Está bien? De hecho, hace 3 años se hizo un estudio multicéntrico de patogenesias, Argentina, México, Sudáfrica, India e Italia, y ha sido muy interesante porque, bueno, eran 5 grupos en 5 países diferentes, de 12 personas cada uno, un total de 60 experimentadores, es un número muy alto, y bueno, los resultados se iban a publicar ahora en el último congreso que no se hizo en el 2020 en Turquía, con suerte se publicarán ahora en el 2021. Las modificaciones intermedias es donde empieza un poco la variación con respecto a los lineamientos del órgano. Pero está bien que eso suceda porque el objetivo es tratar de experimentar cosas nuevas y, bueno, efectivamente de empezar a navegar, ¿no?, en otros mares, de alguna forma, en otras aguas. Obviamente acá es re importante el número de experimentadores, porque sí o sí tiene que haber un grupo control que siga el protocolo básico, para decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto que estoy experimentando nuevo, que puede ser re interesante, pero quiero ver si se produce algo significativamente igual o diferente a lo que se produce en un protocolo normal, ¿no? Bueno, ¿qué opciones puede suceder? Bueno, puede usarse una potencia diferente de la 30, que es la que se usa tradicionalmente. Incluso puede verse qué es lo que se sucede cuando uso la potencia Q o la potencia LM. Puede introducirse un grupo placebo y así puedo evaluar si realmente el grupo placebo es o no práctico, ¿no? Y bueno, puedo variar la forma de administración. Y bueno, en las modificaciones complejas ya podemos directamente investigar otro tipo de homeopatía, ¿no? Metodologías nuevas, por ejemplo. Comparar qué pasa, es lo que yo les decía. Podemos experimentar cosas nuevas y descubrir realmente un montón de cosas dentro de la homeopatía, pero si yo voy a hacer que un grupo medite sobre un remedio, tengo que tener otro grupo haciendo el protocolo básico para tener realmente un sostén. De esto hay una patogenesia de esmeralda, que es un medicamento que he estudiado bastante,
hicimos un trabajo con una colega sobre todas las piedras preciosas de la materia médica, no todas las patogenesis que se hicieron con las piedras preciosas. Hemos dado una conferencia de eso. Y bueno, la patogenesia de esmeralda es muy interesante porque tiene un grupo que medita, pero también tiene un grupo que hace la patogenesia de la forma convencional. Y los resultados son muy interesantes. Y después, bueno, se puede partir hacia cualquier lugar, ¿no? Pero es importante en este punto el número, obviamente, y el número de centros. Porque el protocolo básico tiene que ser sólido, tiene que estar bien firme para poder realmente comparar con otras cosas. Y para finalizar, brevemente, ¿cuál es la propuesta de este protocolo básico? ¿Sí? ¿Cuál es el punto de partida? Por supuesto que todo este trabajo que he hecho de las guías, después desarrolla una serie de lineamientos para poder hacer modificaciones básicas, hay una serie de lineamientos para hacer modificaciones intermedias y una serie de lineamientos para hacer modificaciones complejas, ¿verdad? Pero bueno, inicialmente usamos parámetros estándar, es decir, hay parámetros que son estandarizados y que tienen que ser así en todos los protocolos básicos. Y no los inventé yo, sino que están en el organón. Entonces, experimentadores, en este caso el organón no dice un número de experimentadores y de hecho muchas patogenesias de Hahnemann se han hecho sobre él mismo exclusivamente y con hasta 2 o 3 experimentadores. ¿Bien? Pero bueno, a fin de estandarizar podemos decir que el número estándar de experimentadores es 5. ¿Sí? Tienen que ser voluntarios, capaces de leer y escribir, y tenemos que verificar obviamente los criterios de inclusión y exclusión estándar, a los cuales se pueden agregar otros, ¿no? Pero acá hay una lista tentativa, de alguna forma. ¿Qué es lo que hace? Tratar de descartar, básicamente, que estén en tratamiento homeopático o, bueno, que tengan alguna enfermedad clínica de gravedad que obviamente no les permita, porque sea peligroso experimentar síntomas, ¿verdad? Y la potencia estándar es la 30 CH o la 30, ¿sí? Centesimal. Porque bueno, eso es lo que dice el organón, ¿verdad? La duración, Hahnemann no explicita cuánto debe durar la patogenesia, pero sí nos dice que, por ejemplo, alúmina puede dar síntomas hasta dentro de 100 días, silicia 90, calcárea 60, 70. Entonces, bueno, vamos a decir que la duración estándar va a ser de 90 días. Hay un periodo, ¿sí? O sea, los 90 días abarcan el tiempo entre la primera toma y el último día de observación. Entonces, por ejemplo, hacemos una semana previa de pre-observación. Luego 4 semanas de experimentación, es decir, tomar y registrar síntomas. Y luego 8 semanas de observación y registro de síntomas que puedan aparecer. ¿Está bien? Y al final una entrevista de salida, como para comparar. En el medio, perdón, aquí en el medio, la semana de preobservación termina con la elaboración de la historia clínica de entrada, ¿verdad? Y la entrevista final tiene el propósito de comparar esa entrevista inicial con una entrevista final. La dosis, bien. Acá podríamos, obviamente, hablar un montón, pero vamos a resumirlo de la siguiente manera. Hay una modalidad que arbitrariamente vamos a llamar A y una modalidad que arbitrariamente vamos a llamar B. Ambas están en el organón sexta edición. La modalidad A propone una dosis única grande y la modalidad B propone dosis diarias comenzando con 4 glóbulos. Bien, la modalidad A podemos decir que se puede dividir a esta dosis grande en varias dosis y suspender cuando aparece el primer síntoma. Básicamente es como lo que manejamos a veces en los cuadros agudos, ¿no? Damos varias dosis hasta que aparece la grabación y ahí suspendemos y esperamos. Bueno, podemos decir que en vez de dar, no sé, 10 glóbulos, podemos dar un glóbulo cada hora, o un glóbulo o 3 glóbulos 3 veces por día, o de cualquier forma, hasta que aparezca el primer síntoma, y ahí suspender y nada, y esperar que transcurra todo. En la modalidad B se van aumentando, ¿no? A 5 granos en la segunda semana, a 6 la tercera semana, si no aparecen efectos. Y lo mínimo sugerido son 15 días. ¿Sí? O sea, tomar durante 15 días. La modalidad A nos va a permitir saber algo más que los síntomas, porque yo doy una dosis grande y espero, entonces vamos a poder ver el orden de aparición y desaparición, vamos a poder ver si hay alternancia,
vamos a poder ver efectos primarios opuestos, vamos a poder conocer la velocidad de acción. Ustedes saben que un medicamento es alternante, ¿sí? Si yo veo que alterna entre dos estados diferentes. Pero eso yo solo lo puedo ver si yo no toco más nada en el cuadro y dejo que vaya cambiando. Tengo que ver cómo va y viene entre dos estados. La modalidad B permite conocer solo los síntomas, pero no necesariamente su orden de aparición. ¿Por qué? Porque si yo medico todos los días y aparece un síntoma y al día siguiente vuelvo a medicar y vuelvo a medicar y vuelvo a medicar, yo voy a ver que aparecen síntomas y desaparecen, aparecen y desaparecen, y lo que me permite saber es decir, bueno, este síntoma pertenece a esta sustancia, pero bueno, no puedo decir que es alternante con este, que es opuesto a este otro, ¿está bien? La modalidad A es la que usa la liga, ¿sí? Y la modalidad B es la que usamos en este protocolo, ¿sí? Es la más fácil de utilizar. El registro de síntomas tiene que ser un registro diario detallando día y hora en que aparece el síntoma y, de ser posible, la fecha y, digamos, la hora de desaparición. Marcar con corchetes aquellos síntomas que no sean claros o que sean para corroborar en futuras experimentaciones. Ustedes saben que cada vez que ustedes lean en una patogenesia, cada vez que ustedes lean un síntoma que está entre corchetes, ¿sí? Hahnemann dice que son síntomas que se ponen para corroborar en un futuro. Tengan en cuenta eso. ¿Bien? Es decir, que esos síntomas son aquellos que Hahnemann no estaba seguro si verdaderamente pertenecían al remedio. La forma y frecuencia, ¿sí?, de contacto queda a criterio del diseñador un poco del estudio. Yo digo que la forma estándar sería la siguiente. Una vez al día, los primeros 3 días. Y luego 2 veces por semana. Y algunas consideraciones generales. Debe existir el doble ciego. Es decir, que el director del estudio no debería conocer la sustancia. Si puede hacer que solo el farmacéutico la conozca, mejor. El placebo no debe formar parte del protocolo básico. Primero porque no lo dice el Organon, básicamente. El protocolo básico no necesita el grupo control porque es el grupo control. ¿Está bien? Bien. Después hay, como les decía, otros componentes, ¿no? Básicamente. Que están en estas guías. Lo que yo les traje en realidad es el protocolo básico. Pero bueno, por una cuestión de tiempo. Entonces, podemos decir que hay mucho para aprender y descubrir en homeopatía. Y para ello debemos partir de una base doctrinaria sólida, ¿sí?, la que nos es dada por los mismos principios que subyacen en nuestra práctica. Con un pie en suelo firme podemos ir en busca de nuevos horizontes y confiar que los resultados obtenidos en nuestras investigaciones no entrarán en contradicción con nuestros principios fundamentales. La elección y conformación de un método unificado para la investigación en patogenesias, así como para cualquier otra área dentro de la homeopatía, es necesaria para construir una doctrina sólida que sea la base de nuestra ciencia y que nos permita, que nos sirva como evidencia científica seria para defender nuestra práctica clínica. La elección y conformación de un método unificado para la investigación en patogenesias, así como para cualquier otra área... estoy repitiendo lo mismo. Bien, perdón. Bueno, perdón si estuve un poco perdido, pero bueno, la hora hace que ya hasta ahora del día mis neuronas no funcionan como me gustaría. No te preocupes, Agustín. Muchísimas gracias, en verdad, por tan agradable tema, agradable ponencia, tratar de darnos cuenta cuáles son esas guías, cuáles son esos protocolos que debemos de seguir para poder llevar a cabo una buena experimentación y poder llevar a cabo como producto una patogenesia de calidad en el medicamento. Se abre en este momento lo que es el espacio de preguntas y respuestas al ponente, tanto vía Zoom como vía Facebook, así que es el momento de
de disipar las dudas. Adelante, compañeros. Veo que están muy callados el día de hoy. Y hasta ahorita en el chat no hay ninguna pregunta. No sé si está en Facebook, Antonio. Acá nos dice Misael Peña Cisneros, dice, saludos. Las patogenesias hay que enseñarlas con una visión completa de síntomas desde el embarazo de la madre, la infancia, adolescencia y en la edad adulta y adulto mayor. Entre más el homeópata entienda este concepto, no será complicado elegir el remedio apropiado en cada tratamiento, no solo verlo de manera plana. Eso es lo que nos comenta Misael. Correcto, sí, el tema. Adelante. El tema, claro, el tema ahí es que, bueno, todos estamos tratando de verlo en el código de ética justamente, porque bueno, hay una cuestión con la experimentación, obviamente de embarazadas no es tan fácil y demás, pero sí todo lo que se pueda extraer, como habíamos visto, ¿no? de la clínica, y que se pueda sumar como agregado de la clínica a la sustancia, sí contribuye a la larga a enriquecer los síntomas de la sustancia, por supuesto, por supuesto. Hay una pregunta en el chat, bueno, hay un comentario, dice, es importante esta aportación ya que están presentando medicamentos nuevos sin información de una patogenesia completa. Muchas gracias, dice Jaime Armando Chávez Rizo. Claro, sí, eso es algo que ha pasado mucho. De hecho, los repertorios modernos digitales, yo hice un estudio, bueno, en ese trabajo que les había mostrado antes, hice un estudio donde me fijaba qué porcentaje de los remedios que estaban en los repertorios digitales, en todos los repertorios digitales, estaban accesibles a las patogénesis. O sea, yo, ¿qué porcentaje? Y me encontré con que menos del 50% de los remedios tienen patogenesia, de los cuales, ¿sí?, apenas la mitad tienen patogenesias realizadas de manera hahnemanniana. Con lo cual estamos hablando de que de los 8.000 remedios que figuran en páginas como Provins.info, bueno, en el repertorio de radar y demás, solo podemos acceder a como mucho 1.000 remedios. Ok, hay otro comentario también aquí en el chat de Zoom. Dice Werner, hay aproximadamente 3.000 remedios. ¿No sería un buen comienzo más que sumar más remedios, revisar las patogenesias en el método que tú sugieres de los 500 remedios más usados en el mundo? ¿Y cómo contribuyen los laboratorios para esto? Bueno, sí. Es mi idea, bueno, estamos trabajando, ¿no?, en el tema de las patogenesias. A veces es muy difícil juntar equipos de patogenesia, gente que esté dispuesta a experimentar remedios. No sé cómo es en México, pero en Argentina cada vez que se habla de patogenesias pareciera como que se mete miedo, ¿no?, como que es algo peligroso, ¿no? Y eso es algo que viene de la ignorancia. ¿Se pueden producir síntomas incómodos? Sí. Pero si hay un supervisor capacitado, lo puede antidotar rápidamente y se vuelve y no corre peligro de vida. Por eso los criterios de inclusión se revisan muy rigurosamente. Yo no voy a experimentar en un paciente trasplantado renal sabiendo que le puedo generar un síntoma y le puedo hacer muy mal. ¿Está bien? Eso por un lado. Laboratorios esto ya depende de qué país del mundo hables. En Argentina no hay ningún tipo de laboratorio que haga absolutamente nada. Toda la investigación es súper a pulmón, digamos. La hacemos entre la gente que está interesada y bueno, se lleva a cabo el método, pero de manera muy pobre. Y mi experiencia con equipos fuera, bueno, en México hemos trabajado con la doctora Andrea Flores Sánchez, estamos trabajando inclusive con la doctora Andrea Flores tratando de ver si armamos un protocolo para experimentar sustancias. En Ecuador también, pero bueno, cuesta encontrar gente y bueno, y hay que capacitarlos. Entonces, bueno, todo este año 2020 había varios seminarios que iba a dar para capacitar gente y bueno, por un tema de la pandemia no se pudo, y después surgieron otros proyectos y bueno, medio como que quedó en el tintero, porque bueno, la realidad es que para experimentar hay que no necesariamente encontrarse, pero bueno, pedir a la farmacia, que lleguen las cosas, a lo mejor las farmacias no trabajan porque, etcétera.
Entonces, bueno, se ve medio un poco retrasado. Pero bueno, sí, estoy trabajando en eso y ahora que espero que todo vuelva de a poco a una pseudo normalidad, bueno, la idea es retomar un poco todo este trabajo. Yo he experimentado en mí mismo 5 sustancias, con síntomas muy interesantes. Y doble ciego porque yo no sé qué sustancias experimenté. Trabajo codo a codo con la farmacia Simili acá en Argentina, que tienen muy buena preparación, y bueno, con ellos trabajo. Hay una continuación de esa misma pregunta. Dice igual Werner, ¿existe una unión o asociación de laboratorios homeopáticos en el mundo donde colaboren entre sí? No. En Europa, o sea, la realidad es que, bueno, otro proyecto que tenemos es armar un poco una unidad latinoamericana, porque en Europa tienen el Consejo, el Comité Europeo de Homeopatía, y entre ellos tienen ciertas colaboraciones, pero no llegan publicadas, no se publica demasiado, se publican un poco entre ellos, y bueno, estamos tratando desde la Liga y un poco también desde los homeópatas de Latinoamérica de generar una unidad, ¿no? Y de generar realmente un grupo de gente que quiera colaborar de esa forma. Gracias. Más que nada debemos entender este tema, estimado Agustín, que es uno de los pilares donde fundamentamos lo que es la ciencia homeopática y de esta manera poder llevar a cabo tranquilidad a la sociedad que busca la homeopatía, porque sabemos que tanto en Argentina, Colombia, España, México, está un poco en disyuntiva el que la gente pueda adquirir los medicamentos homeopáticos. Los puede adquirir fácilmente, pero sí nuestras regulaciones sanitarias dicen que la homeopatía no tiene base científica o que no existe. Sí, eso está prácticamente en todo el mundo, lamentablemente. En algunos lugares hay ataques directos, ¿sí? Por ejemplo, hace un par de años en Australia, desde el gobierno se hizo un estudio que se realizaron varios trabajos científicos de homeopatía del mundo y se llegó a la conclusión de que la homeopatía no tenía base científica y se hizo un brochure para toda la población de Australia, el cual, bueno, después hubo un equipo de gente que descubrió que había sesgo estadístico en qué trabajos se tomaban, la calidad de los trabajos. Bueno, había todo un sesgo que se había manipulado de información para estadísticamente llegar a esa conclusión. Y bueno, hace un par de años, por suerte, este grupo logró hacer que el propio gobierno se desdiga de lo que había dicho. Entonces, bueno, fue un triunfo para la homeopatía, pero en España están muy apretados, en Estados Unidos también. Tengo pacientes en Estados Unidos, bueno, en México no, en México tengo pacientes y no tengo problemas en general con los remedios, pero en Estados Unidos mis pacientes a veces tienen problemas, en Chile también, mis pacientes de España también ahora están temiendo por esto, porque si les cierran las farmacias o no pueden producir más, no van a poder encontrarse con sus remedios. Entonces es muy crítica la situación de la homeopatía en muchos países. Y este tema es un tema fundamental. Yo digo que este tema da para hablar muchísimo. Y yo creo que, por lo menos en el programa, en la currícula, ahora dentro de lo que es la Escuela de Homeopatía Argentina, yo estoy tratando de que se den más. Porque yo doy las 3 clases que se dan en toda la currícula, las doy yo. La de primer año, la de segundo y la de tercero. Y creo que da para más. Da para por lo menos unas 7, 8 clases. Creo que es algo que hay que dejar al homeópata que se está formando en capacidad plena de poder iniciar un camino de investigación en algo que es fundamental. Fundamental para la ley de similitud. Es como si yo les enseñara todo materia médica, pero no les enseñara nada de clínica. No, bueno, ¿para qué? Todo materia médica. Entonces me falta lo otro, me falta conocer al paciente. Bueno, ahora conozco al paciente, pero no conozco las sustancias. ¿Cómo es? Exactamente. Creo que los pilares o fundamentos de la homeopatía, como bien lo mencionas, tenemos que tomarlos para que sea multidisciplinar y llevar a cabo una buena práctica homeopática. En verdad, Agustín, te agradecemos muchísimo tu disposición, el apoyo para poder generar esta ponencia el día de hoy en nuestro espacio de Hablemos de Homeopatía. A todas las personas que estuvieron al pendiente, que manifestaron sus saludos, que manifestaron sus preguntas dentro del chat, tanto en Zoom como en Facebook. En verdad, gracias. Bendiciones y muchas felicidades, en verdad, Agustín, por todos tus grandes éxitos que estás logrando en Argentina. Y si tienes oportunidad, invítanos a lo que sería tu
diplomado, tu curso que vas a realizar en próximos días sobre salud mental. Adelante. Sí, bueno, eso quería, hablaste de la multidisciplinariedad y una de las cosas que yo me he propuesto, yo he venido trabajando con una psicóloga acá en Argentina hace un par de años, y algo que me propuse es tratar de llevar el paradigma de la homeopatía a todos los profesionales de la salud mental, psicólogos, psicopedagogos, todas aquellas profesiones y personas que trabajen con pacientes en salud mental. Me parece súper importante que conozcan de qué se trata la homeopatía. ¿Por qué? Porque si yo tengo que derivar un paciente que estoy tratando por síntomas mentales, lo tengo que derivar a un psicólogo, y ese psicólogo no entiende cómo es la homeopatía, qué cosas esperar de un paciente que está en tratamiento homeopático, no lo va a poder acompañar desde la terapia. Pongamos casos, un ejemplo, un psicólogo, ¿sí? Y a la vez, ese psicólogo que recibe un paciente que tiene que derivar a un psiquiatra, por ejemplo, puede derivarlo a un homeópata, pero si sabe qué síntomas y cómo hacer la derivación. Y a la vez yo creo, y es lo que trato de un poco explayar en mi taller, que el psicólogo tiene una capacidad increíble, o digamos en general los terapeutas dentro del área de salud mental, ¿no? Tienen una capacidad increíble de trabajar con el paciente y de ayudarlo a conocer sus propios síntomas para poder ser tratados con el médico tratante, ¿no? Digo esto porque en Argentina, por lo menos, la prescripción del remedio es del médico. O sea, acá en Argentina, para hacer homeopatía hay que hacer medicina primero, y bueno, y el psicólogo acá, o el psicopedagogo, o el fonoaudiólogo, etcétera, o el coach, o el counselor, no puede prescribir medicamentos. ¿Bien? Entonces, por eso yo no enseño a prescribir medicamentos, porque no es algo que se pueda hacer en este país, pero sí me parece súper importante que hay cosas que uno puede aplicar de la homeopatía en el consultorio psicológico, fonoaudiológico, etc. Entonces, de eso se trata este curso. Y a la vez, aquellos homeópatas que ya son recibidos y ya conocen la homeopatía, creo que se pueden ver muy beneficiados por todo un estudio y una reedición y una revisión y una reevaluación de toda la parte de la sintomatología mental, ¿sí? La cual, bueno, he estudiado un montón al respecto y, bueno, eso a veces ayuda a la comprensión del cuadro clínico y a la correcta prescripción de los remedios. Así que, bueno, aprovecho para invitarlas. El curso va a iniciar este miércoles, este mismo miércoles inicia, así que, bueno, espero que les interese y, bueno, cualquier cosa les dejo en el chat un WhatsApp, un número de WhatsApp de mi secretaria con la que pueden hacer las consultas, ella les puede enviar el programa completo, y bueno, con ella realizan la inscripción. Dura 4 meses, es a través de Zoom, y las clases quedan grabadas, de modo que si en ese horario no pudieran concurrir, las clases después se envían, incluye el material, y bueno, es todos los miércoles durante 4 meses, de 18 a 20 horas, hora argentina. Esto sería de 15 a 17, horario México, por ejemplo. Muy bien. Muchísimas gracias, en verdad, Agustín. Ya me enviaste el programa, se me hace muy interesante. Para otra ocasión, créeme que vamos a estar ahí presentes con este diplomado. Agradecer a todas las personas, ya nos están enviando muchísimos agradecimientos para ti por este importante tema. Increíble exposición, nos dicen. Gracias por este importante esfuerzo de llevar la homeopatía a todas partes. Un abrazo para ti y para todos nosotros. Pues ahora sí, despedirnos. Este fue su programa Hablemos de Homeopatía. Agustín, muchísimas gracias. Buenas noches. Ya te dejamos descansar. Agradecidos con todos ustedes. Me quedo muy, muy contento, ¿eh? Así que valió la pena trasnochar. Nosotros Gracias. más, la verdad. Cuando Que estén quieran, muy bien. nos volvemos a encontrar. Esperemos en Dios que sí. Ya posteriormente volvemos a hacer la invitación. Perfecto, perfecto. Muchísimas Bueno, los gracias, Agustín. saludo y, bueno, que tengan una buena noche y un buen inicio de semana. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Chau, chau.